¿Listo? ¿Me están escuchando? Listo. Entonces vuelvo a repetir. La idea es la siguiente. Entonces, que para las ecuaciones diferenciales separables, coloquemos el diferencial x con los términos que estén con x y al otro lado el diferencial y con los términos que estén en términos de y. Y de esa manera integramos acá, hacemos como una integral acá y ahí vamos haciendo el ejercicio. Eso es básicamente como el bosquejo de este tipo de ejercicios. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay varias, pero vamos a empezar con esta. Entonces vamos a dejar aquí el diferencial y esto que está restando va a pasar a sumar. Entonces tendríamos allá x, y de y eso de lo que está restando lo pasamos a sumar. Listo. Esa sería como lo primero que hacemos. Listo. Después de eso, vamos a agrupar términos, es decir, vamos a factorizar, o bueno, o agrupar más bien los términos. Entonces aquí tendríamos, lo vamos a dejar aquí igual el diferencial, ya veremos por qué. Y aquí vamos a tratar de factorizar el diferencial de y. Entonces aquí estaría aquí más x por y aquí se factoriza, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo esto, ¿no? Hay diferencial, ya que por lo menos el diferencial está por fuera, ¿listo? Y aquí, pues ya es muy fácil, porque simplemente esto, bueno, faltaría factorizar la y. Entonces hagámoslo, lo importante es hacerlo paso a paso, no voy a tratar de no saltarme ningún paso. Entonces el y quedaría y factor de x al cuadrado más x por diferencial de y, ¿cierto? Y ahora sí, este de aquí va a pasar para allá para que esté con el diferencial de y estos que solo están en términos de x van a pasar a dividir para que estén con el diferencial de x. Voy a empezar con el diferencial de x, están multiplicando, entonces pasan a dividir x cuadrado más x y este que tenemos aquí multiplicando pasaría a dividir aquí también. Entonces y sobre y cuadrado diferencial de y. ¿Listo? Entonces hasta ahí, ahí lo vamos mirando. Entonces lo que les dije, siempre con los x con el diferencial de x y los y con el diferencial de y. ¿Para qué o cuál es el objetivo? Entonces para que lo recordemos. Pues el objetivo sería hacer la integral de este y el objetivo sería hacer la integral de este. Entonces, y ahí pues vamos haciendo el procedimiento sin ningún inconveniente. Yo les hago la pregunta en este punto. Bueno, aquí nos tocaría despejarlo, entonces voy a hacerlo de una vez, porque y sobre y al cuadrado pues quedaría 1 sobre y, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer de una vez para pues no perder ahí como el impulso con la integral, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros hacemos la integral de 1 sobre y, la integral de 1 sobre y es algo muy sencillo, sabemos que es el logaritmo natural de y, pues por el curso en cálculo vimos que ahí esa era la solución. Pero ¿qué hacemos con la integral de 1 sobre x al cuadrado más x? ¿Qué tocaría hacer? Si alguno de pronto me da ahí como la respuesta o lo que crea que se debe hacer. Bueno, entonces la idea es que cuando nosotros vemos este tipo bueno, de cocientes en donde como que uno dice, bueno, aquí lo único que puedo hacer es factorizar. Entonces voy a pasar a la siguiente página y voy a tratar de hacerlo de esa manera. Entonces tendríamos la integral, ¿cierto? Entonces teníamos la integral de 1 sobre, entonces teníamos a x al cuadrado más x, entonces factorizado queda x por x más 1, ¿cierto? De x, podríamos dejarlo así o como lo teníamos allá, no hay ningún problema, lo mismo. Y la integral de 1 sobre y diferencial de y. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, para poder hacer esta integral, nos toca utilizar las fracciones parciales.
Entonces yo me voy a quedar un momentico acá, lo voy a hacer con otro color para ver cómo represento a este polinomio como la suma de dos fracciones parciales. Entonces, mira, pero ¿eso qué quiere decir? Pues a mí me gustaría, pues yo no sé cómo integrar esto, pero yo sí sé cómo integrar la suma de un cierto a sobre x más un cierto b sobre x más 1, ¿cierto? Eso sí lo sé integrar. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Les hago el recorderis de cómo lo hacemos. Entonces, multiplicamos, normal, como uno multiplica así, x por x más 1, entonces nos quedaría así, y nos queda x por x más 1, ¿cierto? Como cuando nosotros hacemos en las fracciones. Y multiplicamos en cruz para el numerador, perdón. Entonces multiplicamos, entonces, a por x más 1, pues dejémoslo señalado, hagámoslo despacio, que no hay absolutamente ningún afán. Y x por b nos daría bx, ¿cierto? Listo. Perfecto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de qué está pasando, observamos que esto que está en verde es exactamente este denominador, es igual a este denominador. Por lo tanto, para que puedan ser esas dos cocientes iguales, pues lo único que nos quedaría ahí es que 1 tiene que ser igual a x más 1 más bx, ¿cierto? Pues igual el denominador, es igual al denominador, pues el numerador tendrá que ser igual al numerador. Esa es como lo que la lógica hay. Entonces, aquí, y uno dice, bueno, ¿yo con esto qué puedo hacer? Entonces puedo hacer lo siguiente. Voy a aplicar propiedad distributiva para el a. Entonces me queda ax más a más bx, ¿cierto? Perfecto. Propiedad distributiva. Y ahora me sirve a mí hacer agrupaciones, es decir, agrupar los términos que van con x y los términos que van como una constante. Entonces quedaría 1 igual a. Entonces quedaría ax más bx, ¿cierto? Estoy simplemente cambiándolos, más a. ¿Reciben? Y aquí voy a factorizar a x. Entonces aquí quedaría a más b factor de x más a, ¿cierto? Entonces alguien me dirá, pero ¿por qué hizo todo eso, profe? Porque la idea es la siguiente. Resulta que yo puedo representar un polinomio de esta manera. 1 es igual a 0 por x más 1. Para que, según las propiedades del álgebra, de los polinomios en especial, para que un polinomio, para que esta ecuación que ustedes ven lineal o este polinomio, bueno, de grado 1, sea igual a este polinomio de grado 1, es porque las constantes que acompañan a las x tienen que ser iguales. En otras palabras, esto querría decir que 0, que acompaña a la x, tendrá que ser igual a más b, porque eso es lo que acompaña a la x en el segundo, y querría decir que 1 tiene que ser igual a la constante, que pues no tiene ningún x, es decir, igual a a. Entonces, miren, ya hallé que a es igual a 1. Entonces ya tengo este, ¿no? Ya tendría este. Y ahora, ¿quién es b? Entonces lo hago con esta ecuación. Yo digo, bueno, pues si a es igual a 1, b tendrá que ser igual. Entonces esto que está sumando pasaría a restar y me quedaría que b es igual a menos 1. Claro, porque pues 1 más menos 1 es lo único que me da 0. También lo podemos ver desde ahí. Entonces, esta fracción que vemos acá en esta integral se puede representar, según esto, simplemente sustituyendo allá, vamos a ver qué tan difícil es sustituir eso, aunque yo creo que es muy fácil, sobre a sobre x, o sea, 1 sobre x, y b sobre x, que sería menos 1, perdón, sobre x más 1 es la cosa, que no quedaría 0. ¿Listo? Entonces, eso nos ayudaría bastante para que nos quede una integral muy sencilla, ¿no? Con logaritmos, la que ya conocemos, la que ya nos toca trabajar, y esa integral de 1 sobre x de x o 1 sobre y de y, esa integral no la tenemos que saber para este curso porque casi que sale en todas partes. Como que los logaritmos y las exponenciales resuelven muchas ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, voy a volver acá, ¿cierto? Que me tocó tomar un paréntesis, lo voy a volver a poner en negro para que, bueno, lo voy a borrar acá, ¿cierto? Porque esto era como un paréntesis.
para que sepamos, pues, como que no vayan a decir ustedes, uy, ¿de dónde sacó la profesora esa fracción parcial, ¿no? Entonces yo ya sé que esto es lo mismo, voy a volverlo con negro para hacerlo lo más organizadito posible, que esto es lo mismo que 1 sobre x menos 1 sobre x más 1. Esos pasos hay que mostrarlos todos para resolver un ejercicio. Creo que me mostraron un ejercicio que tenía algo así, que se tenía que resolver por fracciones parciales. Bueno, entonces, me faltó el diferencial, muy importante, ¿no? No me puede quedar. Listo, entonces ahora sí voy a hacer mi integral común y corriente, ya pues va a ser muy fácil, ¿cierto? Menos, lo puedo sacar de una integral, 1 sobre x más 1 de x igual a la integral de 1 sobre y. Las voy a resolver todos al mismo tiempo para que se vea como organizado. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? La integral de 1 sobre x de x no es más que el logaritmo natural de x, ¿cierto? Menos. Y alguien me dirá, ¿y cuál será la de 1 sobre x más 1? Entonces, si ustedes aplican la sustitución, lo voy a hacer así como bosquejo, ustedes le dicen que u es igual a x más 1 y de u va a corresponder con dx. Por lo tanto, pues no es más que hacer el logaritmo natural de u, y como u es igual a x más 1, pues es el logaritmo natural de x más 1, ¿cierto? Y aquí sería logaritmo integral de 1 sobre y, que haría logaritmo de y. Y siempre más una constante, las mismas constantes para las tres integrales, se vuelve una constante. Bueno, entonces esa es la idea, pues ya hay como que ya vamos a terminar. ¿Qué sucede aquí? Entonces, aquí lo único que yo digo, bueno, ¿yo cómo hago con estos logaritmos? Primero, una manera sería aplicar la siguiente propiedad del logaritmo. Entonces yo digo, logaritmo, ¿cierto? De A, logaritmo natural de A más logaritmo natural de B, digo con menos, disculpen que con más pues es distinto, pues aquí con un negativo, ¿cierto? Me da lo mismo que dividirlo, me da lo mismo que dividirlo. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo de A sobre B. ¿Listo? Entonces yo lo aplico aquí, esto es como A y todo esto sería como B. Entonces yo digo, eso es lo mismo que el logaritmo de X sobre X más 1 igual, ¿cierto? Al logaritmo de Y más una constante. Entonces ahora sí, la función inversa del logaritmo es el exponencial, ¿cierto? Entonces aquí como que uno no lo coloca mucho, esto no es muy usual, pero uno dice, bueno, el exponencial aquí me cancela el logaritmo, ¿cierto? Lo va a colocar como un borrador. Pero el exponencial aquí, ¿qué sucede? Porque uno diría, pues si yo le hago exponencial acá, aquí también, entonces me queda algo así. Y cuando yo los distribuyo, ¿cierto? Me queda, voy a mostrarlo así. Cuando yo los distribuyo, los voy a colocar acá, me va a quedar el exponencial del logaritmo de y por el exponencial de la constante, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí y algo así. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces cuando yo cancelo aquí logaritmo con exponencial, me queda x sobre x más 1, muy fácil. Cuando yo cancelo aquí por logaritmo de y, me quedaría la y solita, y esto queda multiplicado por e a la c, pero a la c es una constante al final, ¿no? Entonces yo o lo puedo dejar por la misma c, o para no confundirme mucho, dejémoslo por una k. Entonces y por k. Sí, tener cuidado que no va a quedar y más k, ¿listo? Para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, bueno, ahí ya pues lo estamos resolviendo. Entonces simplemente aquí para decirlo voy a decir que y, k está multiplicando, pasaría a dividir, quedaría x sobre k, o pueden dejar el mismo c, no pasa nada, por x más 1. Y esta sería la solución de esa ecuación diferencial
que estamos planteando. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si de pronto haya alguna pregunta. Ok, bueno. Entonces aquí en este ejercicio, pues yo coloqué aquí como para también dejarles el recordatorio de las condiciones iniciales. Entonces permítanme. ¿Qué son las condiciones iniciales? Entonces resulta que, por ejemplo, en esta ecuación diferencial, yo quiero tener la condición inicial o necesito tener más bien las condiciones iniciales son más una necesidad que un querer. Ya les diré por qué. Que y igual que cuando x es igual a 1, y sea igual a 1. Alguien me dirá, ¿y eso para qué? Resulta que algunos de ustedes, cuando vean sistemas dinámicos, o he visto que también más adelante en la carrera ven simulaciones o cosas que en donde se aplica programación lineal, en donde se aplican las ecuaciones diferenciales, las condiciones iniciales tienen sentido para la aplicabilidad. ¿Por qué? Porque imagínense que esta solución que la llamamos la solución general, ¿cierto? Esto, pues tiene tantas soluciones como K, ¿cierto? K, bueno, K, o sea, es decir, tiene soluciones infinitas. Entonces usted ahí K lo puede cambiar por 3, por 5, por 20, por raíz de 15, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, este Y lo llaman la solución general porque es una familia infinita de soluciones, según lo que valga K. Y eso en un problema aplicado, en una simulación de alguna situación, en física, si ustedes de pronto lo asocian también a la física, pues eso no tiene mucho sentido, porque yo digo, no, pues de todas esas curvas solución, ¿cuál es la solución? Entonces, es el que les da esa curva solución única, que les dice, ah, bueno, K en ese caso es 1, 3, un medio, bueno, lo que les dé es las condiciones iniciales del problema. Para eso sirven las condiciones iniciales. Entonces yo lo quise hacer en este ejercicio y en el siguiente que le voy a mostrar de homogéneas, porque es un tema muy importante. No es un tema de como que a mí no me tocó porque yo escogí el ejercicio que no tenía condiciones iniciales, sino que es súper importante porque eso es lo que le da sentido a la solución en un problema aplicado. ¿Listo? Bueno, ya los problemas aplicados los repasaremos la última semana antes de la POC. Los invito a esa web conferencia. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Ok, voy a mirar que me dicen que en el chat hay preguntas, entonces voy a revisar. A ver, dice, profe, disculpe, ¿puedo aplicar lo mismo que hizo allí en ese ejercicio? Porque el mío me dan un logaritmo negativo. Cuando, creo que ya dices, si tú tienes un logaritmo negativo, lo multiplicas por -1. Digamos, si tuvieras como menos logaritmo de x, simplemente multiplicas por -1 a ambos lados de la igualdad y ya te quedaría un positivo. Digamos que si ese, creo que hay un caso, sería hacerlo así. Ese sería mi consejo. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver la condición inicial con esta parte. Entonces, a ver si logro aquí, a ver si tengo, aquí está el recorte. Lo voy a recortar y voy a llevármelo allá para no tener que anotar. Listo, perfecto. Listo. Entonces, para cuando tenemos una condición inicial como esta, por alguna determinada razón, entonces es muy fácil porque simplemente aquí me dice, cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Eso es lo que traduce. Porque ahí digamos, bueno, entonces aquí tendríamos y igual a 1 es igual a x, que sería 1, sobre k por en 1 más 1, porque es x más 1. Entonces, para eso me sirve, para saber cuál de todas esas infinidades de soluciones es la solución que yo necesito, o cuál es el k. Entonces, aquí hacemos 1 más 1, 2. Entonces, tendríamos 1 sobre 1k por 2. Y aquí es muy fácil, k está dividiendo, pasaría a multiplicar y nos va a quedar que k es igual a 1 medio. ¿Listo? Y si tenemos condiciones iniciales, pues no basta con que yo diga quién es K. Y bueno, ¿cuál es la solución particular de ese, según la condición inicial? Entonces uno dice, ah, pues es X sobre 1 medio, ¿cierto? Reemplazo el K por X más 1, ¿cierto? Hago un poquito de álgebra
no es mucha la que hay que hacer ahí. Entonces sería x sobre x más 1 sobre 2, aquí sobre 1. Aplico la ley de la oreja, ¿cierto? Y aquí me queda que x más 1 y arriba 2 por x, pues será 2x. Y esta curva, que la pueden ustedes graficar como hemos aprendido a hacerlo toda la vida desde grado noveno, ¿cierto? Pues es así de una curva, porque ya sabemos cuál es el K. Entonces es muy importante tener súper en cuenta a esas condiciones iniciales. Porque ustedes verán más adelante, vamos a estar chequeando ya para la prueba que un poquito que la ley de Newton, que algunas soluciones de mezclas, ya lo veremos, tendremos esa web conferencia, les va a dar mucha claridad y más adelante en sus asignaturas eh, van a ver ustedes que ese es el sentido que tiene. Bueno, entonces, Eh, si hay alguna pregunta, puede ser por el chat o activen el micrófono, no tengo ningún problema. Bueno, ahora vamos con las ecuaciones diferenciales homogéneas, las homogéneas de primer orden, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden, ¿no? Que ya creo en la otra veremos que pues hay unas de orden superior, que también vamos a aprender a resolver. Bueno, entonces, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo son estas ecuaciones? Entonces resulta que nosotros tenemos una ecuación así, o sea, se nos va a presentar la ecuación así como de la forma que llamamos mxy por el diferencial de x más nxy por el diferencial de y, ¿cierto? Y esto igual a cero. Tenemos esta forma, así parecida a la ecuación que teníamos allá. ¿Cómo sé que una ecuación es homogénea? Pues una ecuación es homogénea cuando cumple la siguiente propiedad. Resulta que si yo la calculo con una cierta constante A, ¿cierto? Que voy a meter acá, eso me tiene que dar igual a que yo pueda sacar a A elevado a algún exponente, no tiene que ser la misma A la 1, y pueda representar con cositas muy algebraicas esta forma, tanto para este como para la n. La n también me tiene que cumplir la misma propiedad. Entonces ahí de alguna manera me toca hacer que estas dos propiedades funcionen. ¿Listo? Si las dos funcionan, quiere decir que es de las homogéneas y que la puedo resolver con el método de las homogéneas. Si no, pues de pronto la puedo resolver con otro método, pero no con el de las homogéneas y se acabaría el ejercicio, porque ustedes deben guiarse de la rúbrica de evaluación que está al final de la guía. Si a usted le evalúan que son ecuaciones homogéneas, pues usted no tiene que hacerlas con otro método, ¿cierto? Entonces tiene que ser con el método que le dan, pero ya sabemos que todas las del ejercicio dan homogéneas. Ok. José, si quieres, ahorita al final de las CIPAS, por Skype estaré dando tutorías, tutorías para poderte ayudar, ¿listo? Me contactas ahí me esperas un poquito porque tengo ahí varios pendientes y te colaboro ahí con el ejercicio, ¿listo? Entonces, pues para que no lo publiques ahí, porque pues esto lo van a ver varias personas, ¿listo? No te preocupes, yo te colaboro, me buscas ahí apenas colguemos. Bueno, entonces vamos a comprobar que el siguiente ejemplo, como primera medida, es una ecuación homogénea que cumple estas características. Entonces, nuestro ejemplo es una así. A ver, permítame, x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de x menos x por y por el diferencial de y igual a 0. Listo, perfecto. Entonces aquí identifico que mi m, ¿cierto? Es esta, ¿cierto? Esta va a ser como la mxy y mi n, pues va a ser esto, ¿cierto? Entonces yo voy a mirar primero y siempre van a mirar primero si funciona o no funciona, porque ¿qué tal no funciona?
¿cierto? Entonces, cogemos una constante A, voy a empezar con una constante A, la vamos a calcular con el X, la vamos a calcular con el Y vamos a ver si da o no da. Listo. Entonces, si yo cojo a X como si fuera un solo término, para hacerlo en X cuadrado, pues es simplemente elevar eso al cuadrado, ¿cierto? Dice cuadrito al cuadrado. Y si yo tengo que meter a Y para elevarlo al cuadrado, pues lo meto entre paréntesis, todo, y lo elevo al cuadrado. Entonces, solución algebraicamente, pues eso me va a dar a al cuadrado, X al cuadrado, más a al cuadrado, Y al cuadrado. Y yo factorizo al cuadrado y quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto me da A al cuadrado. Y miren quién es este. Este es M, ¿no? Por M, XY. Entonces, estoy cumpliendo con la propiedad. Lo que pasa es que en mi caso, N me daría igual a 2. ¿Sí ven? Puede darme 3, puede darme 5, bueno, pero aquí me dio 2. Entonces, aquí en pocas palabras, lo que quiere decir es que es homogénea esta función y la función es de grado 2. Esto para esta primera. Y vamos a ver para la segunda. Entonces, aquí, a ver si quito esto acá, y así me van a poder ver. La segunda es muy sencilla. Entonces, yo tengo, esto no es Y, sino N. Aquí me equivoqué. Entonces, N de AX, coma, AY. Entonces aquí también es muy fácil, pues la función es todo esto con el negativo, no se les olvide el negativo, que a veces se nos olvida. Entonces quedaría aquí entre menos AX por AY, ¿cierto? Porque sería como menos por uno de ellos multiplicado por el otro. Y aquí pues es muy fácil, A por A me da al cuadrado, ¿cierto? El negativo lo dejo adentro, ya van a ver ustedes por qué, como que yo lo arreglo, ¿cierto? Entonces, esto es igual a esto, y esto no es más que a cuadrado por n x, y. Y esto también pues me dio igual a 2, por lo tanto, pues yo sí puedo decir con esta demostración, ¿cierto? Que la ecuación es homogénea de grado 2. ¿De grado 2? Eso es lo que yo puedo decir. Listo, entonces eso es lo primero que hay que hacer porque no tendría sentido si no. Listo, para pues poder darle sentido a los siguientes procedimientos. Listo, cualquier duda estoy muy pendiente del chat o pueden activar los micrófonos. Bueno, listo, ahí vamos despacio. Listo, entonces resultó ser homogénea de grado 2, bueno, la podemos hacer. Entonces, como que el método de las homogéneas, a la final, es que mediante una sustitución, yo quiero que se me vuelva separable. Porque, entre comillas, si yo integro muy bien, pues a mí las separables se me dan para hacerlas. O bueno, si no hay una integral, pues muy terrible, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero digamos que por lo general las separables tienen las integrales que conocemos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo primero voy a decir que y es igual a ux. Lo voy a colocar así. Ah, bueno. Ay, aquí borré la integral. Bueno, la voy a volver a copiar. La integral no, sino la ecuación. Esto es y cuadrado de x menos xy de y igual a 0. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que y es igual a ux, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Reemplazar a y reemplazar a diferencial de y. Eso es lo que debemos hacer, para que esto me quede como que todo en términos de x, y ya veremos por qué me sirve. Entonces, a y ya lo reemplacé. Ahora necesito hacer el diferencial de y. Eso en palabras más familiares para ustedes, porque no es el diferencial, la derivada. La derivada. Lo que pasa, sí, la derivada. Entonces, vamos a derivar. Si yo derivo y, simplemente me da diferencial de y.
porque pues no sé cuál es la función. Pero si yo hago el diferencial de ux, recuerden que eso tiene unas propiedades que nosotros veamos así, vamos a crear un cálculo diferencial. En cálculo diferencial decían a usted, la multiplicación de dos funciones, su derivada es ¿quién? Entonces, f' por g, más g' por f, o algo así. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, si diríamos, diferencial de u, pues diferencial de u, por x sin derivar o sin diferenciar, más diferencial u sin diferencial por x con su diferencial. Es la misma cosa, es la misma cosa. Entonces, aquí todo lo que voy a hacer es que lo voy a organizar, ¿no? Que me quede como más estético, como más organizado. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer aquí abajo para que nos quede muy bien organizado. Entonces, diferencial de y, que es el de acá, lo vamos a organizar. Entonces quedaría u de diferencial de x, que fue el segundo término, más x por el diferencial de u. Esa es la razón por la que queda así, siempre así. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, si ustedes se dan cuenta, el y que nos ayuda aquí y el diferencial del y. Pues los tenemos, ya los tenemos hechos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos diferenciales? Entonces, pues vamos a sustituirlos en la ecuación, ¿no? En esta ecuación. Y a ver cómo eso lo volvemos una separable, o cómo es que eso funciona, ¿no? Bueno, entonces, permítame un momento para ver qué me sirve llevarme de acá. Yo diría que casi todo. Bueno, entonces acá, a ver, un poquito ahí de paciencia y ya vamos a la siguiente página. Listo. Bueno, entonces lo voy a dejar acá para copiarlo y lo voy a borrar ahorita. Entonces, esto quedaría como, tengo que reemplazar con este y con estos dos. Entonces, en estos dos. Entonces, esto quedaría x al cuadrado, queda exactamente igual. Más, entonces me dice que eleve al cuadrado, que ya al cuadrado, entonces que lo eleve al cuadrado. Entonces quedaría ux al cuadrado. Listo, ahorita lo hacemos con calma. Diferencial. Y al otro lado, ¿cierto? Que tenemos, bueno, el otro lado no, sino que lo tenemos acá. Ahorita si algo lo pasamos. Sería x por y. Entonces y es ux, entonces pues y ux por el diferencial de y, es decir, por toda esta suma, que sería u de x más x de u. ¿Listo? Igual a 0. Entonces estamos reemplazando aquí mostrándolo así despacio, la y con el cuadrado, aquí la y solita y aquí el diferencial de y. Es todo lo que estamos haciendo. Listo, nada muy raro. Resolvemos, ¿no? Ahí sí nos toca hacerlo con álgebra y resolver lo más que se puede. Entonces quedaría x al cuadrado más u al cuadrado, x al cuadrado, ¿cierto? Que pues es al cuadrado cada uno. Y aquí nos quedaría u x al cuadrado, ¿cierto? X por x al cuadrado. Y aquí pues nos queda igual por el momento. X más x igual a 0. Entonces aquí, bueno, aquí permítame, lo cojo acá a ver si me deja con el, ¿sí? Y lo voy a suprimir. Listo, y voy a borrar aquí un poquito. Bueno, listo. Entonces tenemos esta parte, ¿no? Estamos acá. Entonces, después de esa parte, vamos a distribuir el diferencial, ¿no? Para poder hacer como que ir distribuyendo, y aquí también vamos a hacer propiedad distributiva para estos paréntesis. Entonces quedaría x al cuadrado de x, ¿cierto? Más u al cuadrado, x al cuadrado de x, más u al cuadrado. Ay, aquí me comí menos, pero menos. Disculpen ahí que yo dije, pero ¿por qué me da tan así?
Listo. Entonces ahí daría menos u al cuadrado, x al cuadrado de x, más por menos da menos, y me quedaría u x a la 3, ¿cierto? De u. Igual, todo a 0. Listo. Entonces aquí voy mirando y me doy cuenta que puedo cancelar esto menos esto, ¿cierto? De resto, pues me toca dejarlo igual. Entonces me quedaría x al cuadrado de x, ¿cierto? Y el último, menos u, x a la 3, diferencial de u, igual a 0. Listo. Y esto que está, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí ya puedo hacer algo y hacerlo de las separables, ¿no? Que es coger y con diferencial en términos de x, diferencial en términos de u, y hacer las integrales y todo esto, mediante manipulación algebraica. Entonces vamos a tratar de acomodarlo. Entonces hacemos x al cuadrado de x, esto que está restando pasa a sumar, u, x a la 3 de u, ¿cierto? Listo. Y aquí nos quedaría que este que está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría x al cuadrado sobre x a la 3 de x igual a u por du. Y esto quedaría igual a x al cuadrado sobre x a la 3, nos quedaría x abajo, ¿no? 1 sobre x o x abajo, y aquí e por du, ¿cierto? Perfecto. Entonces este me lo voy a llevar para allá para poder seguir en la siguiente diapositiva. Listo. Pues lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Integral, ¿no? Entonces vamos a integrar y vamos a integrar. Entonces, perdón, integrales quedaron como no tan bonitas. Entonces vamos a integrar y vamos a integrar y nos quedaría la integral de 1 sobre x, de x sobre x, logaritmo de x. O sea, toca aprendérsela de memoria. Y de este es de un polinomio. Entonces recuerden que esas integrales son como a sección que n es diferente de menos 1, ¿no? Por la misma razón del logaritmo. Entonces, u de n más 1 sobre n más 1. Esa es otra que, mejor dicho, hay que aprendérsela. A sección de cuando es igual a 1, que por eso tenemos el logaritmo. Entonces aquí quedaría 1 más 1, ¿cierto? 2. Entonces, porque esto es a la 1. 2. Sobre 1 más 1, que quedaría 2, más una constante, ¿cierto? Entonces acá, pues, reemplazo la u, recuerden que la u es, que y, recuerden que y es igual a u por x, por ende, u es igual a y sobre x, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría logaritmo de x es igual a y sobre x, ¿cierto? Y sobre x al cuadrado sobre 2 más la constante. Y entonces nos quedaría logaritmo de x es igual a y al cuadrado, y una vez hacemos la multiplicación nos quedaría 2x al cuadrado, la división, digo, más una constante. Entonces, esta generalmente es la solución general que nos muestran los libros. Alguien dirá, no, pero despejémosla ya. Entonces yo ya le digo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues la general esta es la solución que nos puede dar los libros y pues digamos que para una solución general, despejar el y para este tipo de situaciones no se va a ver tan chévere porque hay una constante que como que se nos atraviesa. Pero resulta que en nuestro problema, por ejemplo, podemos tener, ya les digo, las soluciones, una solución o saber una solución porque recuerden que la solución inicial es en y0. Pero, por ejemplo, yo puedo saber que y1 es igual a 0, ¿cierto? Y eso a veces que ciertos fenómenos pueden partir ahí desde el segundo 1 o algo así. Listo. Entonces, y si fuera y0, pues ahí lo reemplazamos. Es decir, cuando x es igual a 1, y es igual a 0. Esta es como la pista. Entonces, uno dice, pues bueno, entonces para este caso, pues yo reemplazo a x por 1 y reemplazo a y por 0. 0, 2 por 1 al cuadrado más c. Esto nos da 0, es el logaritmo de 1
también nos da 0, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, la constante es igual a 0. Y entonces nuestra solución particular, que es la que aplicaría realmente a algún fenómeno físico, sería logaritmo de x es igual a y al cuadrado 2x al cuadrado más 0. O sea, esta sería nuestra solución particular. Y esta solución que ustedes ven acá, pues esa sí vale la pena despejarla, ¿no? Entonces, esto está multiplicando. Entonces, vamos a ver. Y al cuadrado, ¿cómo quedaría? Logaritmo de x y lo que está multiplicando, que es 2x al cuadrado, solo le di la vuelta, le está dividiendo, perdón, pasaría a multiplicar. Y por ende, voy a colocarlo acá que no se vea tan terrible, vamos a verlo. Y es igual a la raíz de 2x al cuadrado, quedaría acá, pero raíz de x al cuadrado pues es x, por la raíz de 2 por el logaritmo de x, ¿cierto? Este x, ¿por qué sale? Porque al hacer aquí raíz, ¿cierto? Nosotros hacemos raíz de 2, raíz del logaritmo de x que ha señalado, y raíz de x al cuadrado quedaría x. Entonces, esta sería la solución particular que nos ayudaría a resolver algún problema. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Bueno, generalmente, hay que decirlo, nos lo dan con condiciones iniciales con Y0, ¿no? O sea, que el fenómeno parte de 0. Pero también podría ser que parte después de un tiempo determinado. Bueno, ustedes que han visto o van a ver física o han visto física, pues saben que, que así podría funcionar también. Bueno, entonces no sé si haya alguna pregunta de las homogéneas, de pronto de este ejemplo, de algo que de pronto haya sido difícil para ustedes. Buenas noches para quienes estén llegando. Por favor, publicar el link de asistencia. Déjenme un segundo. Bueno, entonces yo quería pedirles un favor. Nos falta explicar la parte de las ecuaciones exactas. Entonces quería pedirles el gran favor, si podrían, quienes falten diligenciar la asistencia, ahí la vamos a enviar, y y ahorita para todos, si por favor diligencian la evaluación del CIPAS. Listo, ya les vamos a enviar el link para que ustedes ahí me colaboren y evalúen pues cómo les ha parecido el CIPAS, y toda esta parte. Listo, pues hasta el momento solo nos falta un ejemplo y daremos por terminado para encontrarnos por el Skype y ahí resolver algunas dudas que ustedes tengan ya muy específicas de sus ejercicios. Listo, entonces ya les voy a enviar ese link. Listo, ahí está escribiendo José. Ah, vale, ya les voy a enviar ese link para que ustedes hagan la evaluación y pues cualquier recomendación, cualquier cosa, siempre estamos prestos a mejorar las cosas, a mejorar los procesos académicos, porque eso es muy importante, como ustedes pudieron ver en las webconferencias, tratamos de hacerlo pues con los tutores que ya han estado haciendo las web, quienes han estado pues sincrónicamente los han evaluado, y pues ustedes ya han visto ahí me imagino yo que en el canal de YouTube que estamos colgando todas las webconferencias, mientras diligencian la evaluación les doy así como algunas noticias. Entonces, el día martes hicimos la webconferencia para explicar el ejercicio 4, que es la sustentación. Recuerden que el ejercicio 4 no es como hacer un nuevo ejercicio, sino hacer la sustentación de alguno de los ejercicios. Esa tabla de sustentación la encuentran ustedes en la guía. Ahí dice, por ejemplo, estudiante A le toca tal, estudiante B le toca tal. Entonces, y si no, pues ahí la hemos estado publicando. Entonces, si no, pues está fijo en la guía. La pueden buscar donde como en la página 11 o algo así, donde dice ejercicios a desarrollar y la explicación de cómo debe ir. También pueden revisar la webconferencia que hizo la tutora Joana y
También explicamos pues de qué se trataba ese ejercicio colaborativo, entonces ahí si realizamos dos ejemplos, se explicó lo de los colores y todo eso, entonces les recomiendo mucho que revisen esa webconferencia junto con las pasadas. Hemos hecho conferencia del ejercicio 1 y 2, que son los que acabo de explicar, webconferencia del ejercicio 3, que se explicó la semana pasada, y esta semana terminamos los ciclos de webconferencias de la unidad 1, con los ejercicios 4 y 5 y su respectiva explicación. ¿Listo? Bueno, entonces voy a darles ahí un par de minutos más y ya terminaríamos la CIPA con el último ejercicio de ecuaciones diferenciales exactas usando el factor integral. Bueno, entonces pues agradezco mucho cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan. También estoy publicando los links de evaluación y los links de asistencia en el grupo de Skype para quienes de pronto tienen dificultades con el chat, para que por favor hagan el correspondiente diligenciamiento. Bueno, entonces vamos a terminar. Dame un momento, aquí ya tengo mi ejemplo y vamos acá. Listo. Entonces, el último, digamos, de estos temas es las ecuaciones diferenciales exactas, ¿cierto? Listo, esa es la idea. Entonces, ¿cuándo una ecuación diferencial es exacta? ¿Cierto? Nosotros tenemos normalmente que la representamos como una función m de x más n de y igual a 0. Entonces, ¿cuándo esta ecuación diferencial va a ser exacta? Entonces, es exacta cuando la derivada, este también es un signo de derivada, ¿no? Sino que es un signo como derivada parcial. Entonces, la derivada parcial con respecto a x es igual de la función n, es igual a la derivada parcial de m, que se hace parcialmente con respecto a y. ¿Listo? Entonces, estas funciones pues están en términos de xy, en términos de xy, y si ustedes derivan a n con respecto a x, debe ser igual a m con respecto a y. ¿Listo? En algunos casos, en algunos casos, como en el que vamos a ver, va a ocurrir que no les va a dar igual. Es decir, que no se va a cumplir la propiedad. O sea, que son distintas. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Si se puede hacer el factor integrante, ¿cierto? Para este tipo de ecuaciones. Se puede hacer el factor integrante siempre y cuando como que se pueda encontrar, porque a veces es un poquito complicado. Pero pues hay unas ecuaciones especiales en donde la integral y bueno, y los procesos que vamos a hacer, como que las cosas se pueden dar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver la siguiente. Entonces, la idea del ejemplo es que 2x, y más y a la 4, diferencial de x, más 3x al cuadrado, más 6x, y a la 3, por diferencial de y es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tenemos aquí? Entonces, nosotros tenemos que m
de xy, o bueno, simplemente m, ya vemos que m pues puede estar en términos de xy, es igual a 2xy más y a la 4. Y n, ¿cierto? Pues será este que está arriba, será igual a 3x al cuadrado más 6x y a la 3. Entonces vamos a ver si es exacta o no es exacta, si funciona o no funciona. Entonces la derivada de n sobre x, ¿cierto? Voy a dejarlo acá porque esto parece que no vaya a pensar ustedes que es un 2 o algo así. Derivada de y, perdón, derivada de x es igual a ¿qué? Entonces, bueno, perdón, es a m. Y primero hagámoslo en orden porque nos confundimos. Entonces, derivada de y, ¿cierto? La vamos a hacer, entonces, ¿cuánto es? Entonces, como y es lo único que está, recuerden la derivación parcial, entonces yo a la x la tomo como una constante. Entonces, 2x es una constante. Y la derivada de y, 1. Más y a la 4, ese es normal. Entonces, 4 y a la 3. Perfecto. Y ahora vamos a hacer esto. La derivada de n con respecto a y. Ahí digo a x. Entonces, esa derivada va a ser igual a 2 bajaría, 2 por 3, 6. Y 2 en menos 1 nos daría 6x. Más la derivada sería solamente la de x, y a la 3 y 6 quedan como unas constantes, 6 y a la 3. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que no podemos decir, no es exacta, ¿no? ¿Por qué no es exacta? Porque, pues evidentemente no se está cumpliendo esta propiedad. Entonces uno dice, entonces no se puede hacer ahorita directamente, pero la buena noticia es que tenemos una forma de volverla exacta. Eso es lo que tratamos de hacer. Y cuando sea exacta, ahí cuando la volvamos, vamos a recordar el método de las exactas y ya. Hago lo siguiente, porque ellos estaban preguntando en la web del ejercicio 3. Si la ecuación no les da exacta, ¿cierto? Perdón, si la ecuación les da exacta, pues ustedes omiten los pasos del factor integrante y ahí siguen pues con los métodos de las ecuaciones exactas. Pero si les pasa como en mi caso, hay que utilizar hallar el factor integrante y volverla exacta. Y cuando ya la vuelvo exacta, pues ahí se aplico los métodos de la exacta para tener eso presente. ¿Por qué presento del factor integrante? Porque cuando yo ya la vuelva exacta, pues ahí repaso de una vez el método de las ecuaciones exactas. Bueno, no me dio exacta. Entonces me voy a llevar la ecuación, el ejemplo solamente, para la siguiente diapositiva, para que pues no nos perdamos y nos tengamos que volver y todo. Este no es, sino este. Pico es este. Esto. Entonces, una nueva. Perfecto. Entonces, esta es nuestra ecuación. Listo y listo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Entonces, tengo que aplicar el factor integrante. ¿Qué es eso? Que tengo que hallar una función de tal manera que al multiplicarla por aquí y por aquí, haga que esto se me vuelva exacta. O sea, que se cumpla la propiedad de que la derivada de n con respecto a x sea igual a la derivada de m con respecto a y. O sea, que esto se me cumpla. Entonces, ¿y quién es esa función? Es una función u de y, ¿cierto? Que es igual a la integral de una cierta función p de y, ¿cierto? Donde esa función p de y, ¿qué es? Alguien me dirá. La fórmula de p de y es la siguiente. Entonces, la fórmula de p de y es igual a la derivada de n sobre la derivada de x menos la derivada de m sobre la derivada de y, todo esto sobre m. Así es la fórmula. Entonces, primero voy a hallar el p y luego a ese p, pues voy a colocarle, va a ser el exponente de la integral de esto. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, entonces vamos a comenzar. P de y, voy a reemplazar la fórmula. Entonces me dice que es la derivada de n con respecto a x. Entonces, pues esa derivada ya la habíamos hecho.
lo pueden revisar pues en segundos previos. Entonces tenemos que es 6x más 6y cuadrado, ¿cierto? Y le restamos la derivada de m con respecto a y. Entonces, esa derivada también ya la habíamos hecho, pero aquí vamos a colocarlo, a ver si está acá, aquí está. Esta es esta, entonces la vamos a volver, simplemente la volvemos todo negativo, ¿no? Entonces quedaría menos 2x y menos 4y cuadrado. Y todo esto sobre, voy a ver si coloco una línea como más bonita, gruesita pero bonita. Entonces, todo eso lo coloco sobre m, que m no es más que 2x, y más y a la 4. Ahí es como hacer un reemplazo. Entonces aquí voy a hacer como ejecutar pues el álgebra. Eso quiere decir que tengo que restar términos semejantes o sumar términos semejantes. Entonces, 6x menos 2x, ¿cierto? Me daría 4x y 6y cuadrado. Ah, bueno, este no es y cuadrado, sino que me equivoqué. Es y a la 3, ¿no? Me disculpan ahí porque se me fue en 2. Es y a la 3. Entonces, 6y a la 3 menos 4y a la 3 me da más 2y a la 3. Y esto dividido pues entre lo que estaba ahí. 2xy más y a la 4. Y aquí yo puedo factorizar P de y, ¿cierto? Lo puedo factorizar, lo puedo tener. Entonces, 2 sobre x más 2y a la 3 sobre y, ¿cierto? Que sería 2x más y a la 3. Listo. Ese sería. Bueno, acá hay algo interesante. Ah, bueno, es que lo volteé acá. Cuando yo factorizo el 2, ¿cierto? Voy aquí a hacerla. Cuando yo factorizo el 2, aquí en el 2, esto me quedaría 2 y esto me quedaría solo. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que esto, como es igual a esto, se va y por ende nos quedaría 2 sobre y. Y eso quedaría P de y. ¿Listo? Eso por un lado. Entonces voy a irme a la siguiente diapositiva. Ya tengo que P de y es igual a 2y, ¿cierto? Entonces, como P de y es igual a 2y, ¿cierto? Entonces, el factor integrante que es U de y, no puedo quedar solo con P de y porque no he terminado, va a ser igual a E de la integral de P de y, ¿cierto? Diferencial de y esto va a ser igual al exponencial de la integral de 2y, de y. Y aquí es donde les digo que como que cuando es fácil esa integral, pues funciona de maravilla, porque pues es la integral, el 2 lo saco la integral y me queda la integral de dy sobre y esa la conocemos bastante bien. Entonces esa integral, ¿cierto? Esa integral nos va a dar e al cuadrado logaritmo de y, ¿cierto? De logaritmo natural de y. Y resulta que por propiedades de los logaritmos, cuando yo tengo por acá bueno, voy a colocar con x porque nos confundimos, una constante con a aquí adentro, eso va a ser igual al logaritmo de eso elevado a la n. Esa es la propiedad que vamos a aplicar. Entonces esta quedaría como el logaritmo, quedaría como el logaritmo de y al cuadrado. Y entonces eso quedaría así. Esta se va con esta y quedaría y al cuadrado. Entonces finalmente mi factor integrante es y al cuadrado. Eso es lo que tendría yo aquí en este ejercicio. Entonces ya casi vamos a acabar porque ya lo voy a volver exacto. Entonces yo retomo aquí, voy a retomar de la diapositiva otra vez. Me toca retomar otra vez esta cosa. Entonces a ver si... Ok, vamos a una nueva, no hay ningún problema. Entonces al final de todo eso que explicamos, obtuvimos que
el factor integrante, a ver, el factor integrante es el factor integrante, permítame un momento, porque, ok, el factor integrante u de y es igual a y al cuadrado, ¿listo? Por ende, lo que nos dice es que multiplique el y cuadrado en ambos lados de la igualdad y eso hará que se me vuelvan exactas. Entonces, y cuadrado, 2xy más y a la 4 por el diferencial de x, más, pues aquí también de una vez distribuyo el y cuadrado, 3x al cuadrado más 6x y a la 3 por el diferencial de y es igual a y al cuadrado por 0, pues 0. ¿Listo? Entonces, multiplico acá adentro, entonces y cuadrado por y me daría 2x y a la 3, y cuadrado por y a la 4 me daría más y a la 6, ¿no? Se suman los exponentes, recordemos esa parte, con el diferencial acá, no lo voy a meter porque aquí no me sirve, y aquí esto por esto pues nos quedaría 3x y al cuadrado, x al cuadrado también, más 6x y y a la 3 por y a la 2 nos daría y a la 5. Esto diferencial de y igual a 0. Entonces ahora se supone que ya con el factor integrante la volví exacta, ¿no? Se supone. Entonces vamos a verificar. Entonces esto es m, esto es la nueva m y esto es la nueva n. Entonces la derivada de n con respecto a y, ¿cuánto nos da? Ah, bueno, voy a hacerla ya. Bueno, voy a hacerlo primero acá para que sea más organizado. La derivada de m con respecto a y es la cosa. Entonces la derivada de m con respecto a y me quedaría 3, la derivada de y a la 3. Entonces la derivada de y a la 3 sería 3 y al cuadrado, ¿cierto? 3 y al cuadrado. Y si lo multiplico 3 por 2, me daría 6x y al cuadrado. Más la derivada de y a la 6, pues 5 y, ay, perdón, 6 y a la 5. Pues así me funciona. ¿Por qué? Pues recuerden, se baja el 6 y se le resta 1 al exponente. Listo. Y ahora la derivada de n con respecto a y. Entonces, la derivada de n con respecto a y. A x es la cosa. Vea, siempre me equivoco a x. Entonces la derivada de n con respecto a x, solamente me fijo en x. Entonces esto quedaría 2, ¿cierto? Y 2 por 3, 6x, ¿no? Y a la 2, más. Esta x es solita, entonces solamente es 6, y y a la 5 se toma como una constante por derivaciones parciales, y quedaría 6 y a la 5. Pues como ustedes pueden darse cuenta, la volví exacta. Lo logré. La volví exacta. ¿Listo? Entonces me quedó bastante bien esa parte. Entonces, como la volví exacta, ahora sí, con esto debo aplicar el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Si a usted la ecuación diferencial le dio exacta, va a ser lo que sigue en la clase. Pero si no le da exacta, le toca hacer el método del factor integrante o hallar el factor integrante. Bueno, entonces acá necesitamos, permítame un momento, necesitamos tener aquí a la mano, vamos a ver, m y n, ¿no? Entonces vamos a llevarnos otra vez la ecuación, ya vamos a terminar. Ya esto no, aunque pues este método lo que tiene realmente no me parece tan difícil porque hay unos que tienen, digamos que unas dificultades distintas, sino que es un método un poquito largo. Es largo, 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 pero no es tan difícil de hacer. Bueno, entonces aquí tenemos el m y aquí tenemos el n. Esto. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Dice que el método es que tengo que hallar una función xy de tal forma que esa función es igual a lo siguiente, a la integral de mxy de diferencial de x más la integral
de una cierta función g de y, que solo depende de y. ¿Listo? Entonces, aquí lo difícil o el secreto, más bien, va a ser hallar esta función g de y, que podemos ver acá. Entonces, vamos a ver. Y aparte de eso, yo sé que la derivada de esa función f, eso va a ser lo importante, con respecto a y, es igual a la función nxy, es decir, a esto. Entonces, esas dos cositas me van a ayudar a hallar la función fxy completa con su g de y. Bueno, entonces primero pues voy a hacer a la función xy, la voy a realizar, realizo la integral con respecto a x de quién, de m, entonces sería de 2xy más y a la 4 multiplicado por dx, más ese g de y que no sé quién es todavía. Listo. Hago mi integral, ¿cierto? Entonces yo hago la integral y entonces la integral con respecto a x entonces. La integral de 2xy con respecto a x, 2y lo sacan de la integral, ¿cierto? Y lo único que hay que integrar aquí es a x. Entonces la integral sería, recuerden, n más 1 sobre n más 1. N es 1, entonces quedaría x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Bueno, aquí hay algo que pareciera que no me está funcionando muy bien. Pues permítame, miro si fue que yo copié mal. A ver, permítame en un momento, que como que siento que algo no quedó tan bien copiado. Ahí está bien. Permítame en un momento. Ah, ok, es que yo lo tengo mal. Ya sé que lo que tengo mal es que esta no es la nueva función que volví, o sea, esta no es la función, esta no es la función que volví exacta, sino es esta, voy a copiarla acá, es esta nueva. Entonces la que vi recortar, ahí se me equivoqué, fue en la recortada, fue esta. Entonces vamos a ver si la logro. A ver. Claro, fue la que volví, ¿no? Bueno, está un poco torcida, entonces la voy a copiar acá. Entonces, la ecuación, yo tengo que tomar la ecuación que volví exacta, y si no, ¿para qué hice ese método, cierto? Entonces, la ecuación que yo volví exacta, que al final de esas manipulaciones que comprobamos, fue la función 2x y a la 3 más y a la 6 multiplicado por el diferencial de x, que eso fue con el factor integrante que me ayudó a hacerlo, y 3x al cuadrado, ¿cierto? 3x al cuadrado, y al cuadrado, ¿listo? Más 6x y a la 5 multiplicado por el diferencial de y, ¿cierto? Ahora sí lo hice. Bueno, entonces aquí no tengo que integrarlo por esto, sino por el nuevo m, ¿no? Es como una nueva función que realicé. Ahí me disculpo que ahí me confundí un poco. Entonces es 3 no, es 2. Permítanme acá, está como bien borrado. Listo. 2x y a la 3 más y a la 6, ¿cierto? Lo integramos, ahora sí como que sí. Y la integral de esto, saco el 2y a la 3, ¿cierto? Y la integral de x, pues es x al cuadrado sobre 2, más la integral de y a la 6. Es como si fuera una constante porque es con respecto a x. Entonces la integral de eso va a quedar y a la
¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Desde qué parte se fue el audio? La última, hace como 2 minutos, los últimos 2 minutos. Listo, perfecto. Entonces, o sea, desde el comienzo de la diapositiva, más o menos. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces voy a volver a explicar. Bueno, entonces vimos que esta fue la ecuación resultante cuando hicimos el factor integrante. Entonces la fórmula nos dice que como ya comprobamos que nos da exactas, que podemos resolverlo hallando una función f. ¿Listo? Entonces lo que estaba yo haciendo era reemplazando la m, ¿cierto? Más g de y aquí estaba yo realizando la respectiva integral con respecto al diferencial de x. Esto al igual que la derivación, pues simplemente ustedes integran todo lo que vean que es x. Si no hay ningún x, pues es la integral de y a la 6, que sería como una constante, es x. Y aquí la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y Qué esto pena, se va y se va. es que Cuéntame. no, si estás compartiendo pantalla, no logramos ver. Ah, ok, o sea, se fue la pantalla. Sí, Voy a señor. intentar acá. Listo, a ver. Ahora sí, gracias. Perfecto, listo. Entonces vuelvo a retomar que les estaba diciendo, que yo con el factor integrante logré hallar esta ecuación que me dio exacta. Entonces, para resolver las ecuaciones exactas, tomo esta fórmula de que se hace f de xy igual a la integral de m de x más una cierta función en términos de y. Y estoy aquí realizando pues toda la integral, ¿listo? Entonces aquí estaba yo diciendo que esta integral me iba a quedar y al cuadrado, y al cubo, perdón, por x al cuadrado más y a la 6 por x más la función g de y. Entonces, recordando, esta integral, ¿cómo se hace? Entonces, la integral de 2xy a la 3 me va a quedar la integral de x al cuadrado sobre 2 porque tomo como constantes a 2y a la 3. La saco en la integral y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de y a la 6, como no hay ninguno, y a la 6 sale la integral y la integral de 1 del diferencial de x va a ser x. ¿Listo? Entonces ahí hago eso. Bueno, entonces para poder hallar el g de y que me falta, es lo único que me falta, yo sé que la derivada de f con respecto a y es igual a la función n. Entonces primero voy a hacer la derivada de f con respecto a y, la igualo con n y ahí algo pues podría hacer. Listo. Entonces la derivada de f con respecto a y. Permítanme aquí. Entonces, esa derivada nos da, entonces, vamos a intentar acá, entonces aquí, la derivada aquí con respecto a y. Entonces, esa derivada solamente derivo y a la 3 y me daría 3y al cuadrado multiplicado por x a la 2, que no tiene nada que ver. Y la derivada de y a la 6, pues con respecto a y, sería 6y a la 5 más g' de y, porque g es una función con respecto a y. ¿Cierto? Perfecto. Y me dice, muy fácil, que esta, voy a quitarlo acá para no tener que hacer otra diapositiva, que esta derivada que es así, x al cuadrado, 6y a la 5, es igual más g' de y, es igual, ¿a quién? Es igual a n, que sería 3x al cuadrado, y aquí puse que son, ya el cansancio. Pues aquí es x al cuadrado. Entonces 3x al cuadrado, y al cuadrado, más 6x. Aquí también se me olvidó la x, me disculpa ahí un poquito el cansancio. 6x y a la 5, y a la 5. Y esto así, ¿listo? Eso es lo que me dice esta igualdad, igual a esto con n. Entonces aquí nos damos cuenta que pues esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Aquí la única opción que tenemos es que g' de y sea igual a 0.
no hay ninguna otra opción. Y por lo tanto, eso hace que g de y particularmente sea igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, pues hemos logrado saber que f de xy, que va a ser como la solución de y a la 3, x a la 2, más y a la 6, x, más 0, esa sería la solución. Por lo tanto, nuestra solución general sería c igual a x al cuadrado, lo voy a organizar mejor, y a la 3, más x, y a la 6. Esa sería la solución. Y si hace un problema pues de valor inicial y todo eso, pues ya vimos en las otras ecuaciones los respectivos despejes. ¿Listo? Esa sería la idea. Entonces, ¿cuál es, digamos, el resumen de este ejercicio? Si no da exactas, pues toca hacer el factor integrante. Si da exactas, seguiríamos con el método que vemos en esta diapositiva. ¿Listo? Y cuando hallamos el factor integrante, los multiplicamos por ambos lados de la ecuación, hallamos una nueva ecuación diferencial que nos da exacta y aplicamos el método de las exactas. ¿Listo? Ahí es importante. Y si tenemos algún valor inicial, pues eso sí, para cualquier tipo de solución que les dé, o les va a dar algo en una y en términos de una x, es simplemente reemplazar y hallar la constante c o la constante que hayan colocado. Bueno, entonces no sé si de pronto haya alguna pregunta. Voy a esperar un poco. Les pido el favor que por favor diligencien también la evaluación, no se les olvide. Y voy a esperar un minuto más y si no, daremos por terminada las citas. ¿Listo? Muchas gracias pues por la asistencia. Pues espero que haya sido pues un repaso importante. Ahorita pues en el Skype voy a estar muy pendiente de ustedes si me quieren escribir para poder ayudarles pues si tienen alguna pregunta. Ahí les he ido mirando y pues la idea es aprovechar estos espacios. Recuerden que que voy a retroalimentar el sábado los foros y ya el próximo lunes pues tienen ustedes que empezar a hacer este compilado del trabajo para que de esa manera ustedes el día viernes ya esté todo pues subido a la plataforma. ¿Listo? O antes del viernes pues mejor para que no tengan inconvenientes con el grupo con el que están asignados, vayan subiendo los aportes. Pues ya pues a estas alturas hay que mirar también que pues si hay algunos estudiantes que no han participado y eso, pues ustedes lo conversan con sus tutores a ver cómo podemos negociar esa parte, pero es importante que ya ustedes vayan presentando, ya por lo menos a estas alturas ya deben estar terminando este ejercicio 3 de las exactas y estar haciendo el video de sustentación incluso. Y pues de pronto lo último así es el colaborativo, pero no lo dejen tan encima porque miren la webconferencia del martes, les va a ayudar mucho porque se van a dar cuenta que es un ejercicio muy fácil y que ganarse 20 puntos con el ejercicio 4 y el ejercicio 5 no se va a demorar mucho, siempre y cuando sean muy organizados. Bueno, entonces voy a dar por terminada la web. Muchas gracias por la asistencia. Estoy pendiente del Skype por ahí hasta las 8:30 de la noche. ¿Listo? Que tengan buena noche. Vale, profe, gracias por tu tiempo. Feliz noche.